Muy buenos días, ahora sí, son las 10 de la mañana y un minuto en la ciudad de Buenos Aires, estamos en vivo. A partir de este momento comenzamos la charla organizada por Manpower Group sobre las expectativas laborales y económicas para el 2014. Mi nombre es Martín, voy a estar a cargo de la moderación del encuentro. En nombre de Manpower Group les doy la bienvenida y les agradezco a todos su presencia. Recién saludábamos a los que están conectados desde distintos lugares del país, como Pergamino, Florencio Varela, acá cerquita Buenos Aires, la ciudad de Rosario, Zapala, Bahía Blanca, Mendoza, Venado Tuerto. Bueno, muchísimos lugares, gracias por estar conectados, también a la gente de La Rioja. Les quiero contar que para aquellos que participan por primera vez de un evento de este tipo, van a contar con un área de interacción, es una caja de texto, una especie de chat que ven abajo a la izquierda de la pantalla, ahí van a poder hacer sus preguntas, escribir comentarios durante todo el evento. No esperen hasta que les propongamos un módulo de preguntas, sino que vayan mandándolas, acá las vamos a ir juntando y las vamos a leer cuando el presentador lo considere oportuno. Esta charla va a comenzar con la presentación a cargo de Alfredo Fagalde, director general de Manpower Group, quien hablará sobre las expectativas laborales para el próximo trimestre. Y a continuación, Tomás Bulat expondrá sobre las perspectivas económicas para este año. Damos comienzo al encuentro, entonces le doy la palabra a Alfredo Fagalde para iniciar la charla. Adelante, Alfredo. Buenos días a todos. En esta parte que nos toca a nosotros desde Manpower presentar las perspectivas laborales, nos valemos de la encuesta de expectativas de empleo que hace Manpower Group trimestralmente en todo el mundo y en particular en la República Argentina desde el año 2007. ¿De qué se trata la encuesta? Se realiza trimestralmente, como les dije, y lo que se evalúa es la intención de los empleadores de aumentar, mantener o disminuir el número de empleados o de dotación que tienen en sus plantas o en las sucursales donde ellos trabajen. El universo sobre el cual se hace la encuesta son más de 800 empleadores de todo el país. Y la pregunta es muy concreta, no preguntamos nosotros ni de clima de negocios, ni cómo le parece que va a ir su actividad, sino es muy concreta y muy puntual, por eso se hace todos los trimestres, y lo que pregunta es, ¿prevé usted que el nivel de empleo en su empresa el próximo trimestre se modificará, sí o no? Luego obtenemos una expectativa neta de empleo, que es tomar aquellos que piensan incrementar y restarles los que piensan disminuir. Y ahí sale una expectativa neta, que es la que evaluamos en general primero y después en 6 regiones del país y en 9 sectores de la economía. Los sectores que venimos midiendo hace más de 2 años tienen además un ajuste de estacionalidad, que es lo que vamos a ver a lo largo de la charla, la expectativa neta que vamos a evaluar. Entonces les quiero contar cuáles son, en primer lugar, los resultados del segundo trimestre del 2014. Acá tenemos que el dato crudo para el segundo trimestre es que el 17% de los empleadores piensan incrementar en algo sus nóminas, el 7% disminuir, con lo cual da una expectativa neta del 10%. Ahora, esa expectativa neta, ajustada por estacionalidad para evitar los flujos propios de cada actividad estacionales, da 6%. Ese 6%, como ustedes pueden ver, es igual que el trimestre anterior y algo inferior a los 2 anteriores, pero comparado con el mismo trimestre, el año 2013, es 6 puntos menor. Y en este cuadro que pueden ver en pantalla, ahí es lo que nosotros medimos para tener una idea más clara de la tendencia laboral, que se mide mejor ajustado por estacionalidad. Ahí vemos la historia de que estamos haciendo la encuesta. Ustedes ven que los primeros años, 2007 y 2008, eran muy altas las expectativas de contratación, rondaban entre 30 y 35 o a veces 40%. Tuvo una normal caída acompañando la situación de la economía local, regional y mundial en el año 2009, y luego se recuperó, pero nunca volvió a tomar el impulso que tenía originariamente. A mediados de 2011 empezó una declinación aguda hasta fines de 2012. Los primeros 2 trimestres, es interesante esto, porque los primeros 2 trimestres del año 2013 mostraron expectativas en ascenso importantes, tanto que nos preguntábamos si se iba a revertir la curva y íbamos a ir de vuelta hacia arriba. Bueno, pues eso no ocurrió así,
El segundo trimestre del 2012 fue el último que fue importante, digamos, y ahí en más seguimos en una situación positiva, pero mucho más moderada. Entonces le contaba a ustedes que las comparaciones por región que nosotros realizamos. Y acá les muestro, estas son las regiones que evaluamos dentro de la encuesta. AMBA, que es Capital y Gran Buenos Aires, Cuyo, Noroeste Argentino, NOA, Patagonia y Pampeana y Patagonia. Ahí ustedes en el cuadro ven un celeste clarito que es los resultados sin ajustar y el celeste oscuro que son los ajustados que estamos nosotros comentando. Por ahí entonces vemos que las seis regiones prevén en distinto grado una expectativa positiva. Los más optimistas son los reportados por Cuyo, con una expectativa neta de 12%, y en NOA el 11%. Luego, cuando veamos los sectores de la economía, se va a explicar un poco, se va a poder asociar por qué tienen distinto comportamiento las distintas regiones. También el resto de las regiones tienen un optimismo moderado y digamos que la que tiene la tasa más baja, que es casi neutra, es NEA, el Noroeste Argentino. ¿Qué pasa si comparamos estos resultados de las regiones con el trimestre anterior? En 4 de las 6 regiones se incrementa el resultado de la expectativa respecto al trimestre anterior. El más destacable, como dijimos recién, es Cuyo, que sube 12 puntos, es decir, estaba en 0, y también NOA. Y son declinantes las tasas de AMBA, es decir, Capital y Gran Buenos Aires, y NEA, que bajan 5 y 4 puntos respectivamente. Ahora vamos a la comparación interanual. Ustedes vieron que nosotros comentamos que el segundo trimestre del 2013 parecía que se recuperaba y que iba para arriba. Bueno, por ese motivo, 3 de los 6 sectores declinan sus expectativas respecto a un año esta parte. Bajan fundamentalmente NEA, también AMBA, que tiene una gran concentración en el mercado laboral, porque es importante esa evolución, que baja 12 puntos, y Patagonia baja 11. Y mejora Cuyo, como ya mencionamos anteriormente. Ahora vamos a comparar sectores. Estos son los sectores que medimos. Administración pública y educación, agricultura y pesca, comercio mayorista y minorista, construcción, finanzas, manufacturas, minería, servicios y transporte y servicios públicos. Y estos son de nuevo los resultados en celeste clarito sin ajustar y en celeste oscuro los ajustados por estacionalidad. ¿Qué nos muestran? Porque nosotros habíamos visto hasta ahora el resultado general, pero es interesante saber qué impacto tienen o cómo está conformado ese resultado general. Los empleadores esperan crecer en su dotación en este trimestre en 7 de los 9 sectores económicos. El más positivo, el más optimista en sus planes de contratación es la administración pública y educación con 22%, seguido por el sector minería. Vale aclarar que, abriendo un poco la encuesta, el sector de la respuesta de este sector tiene mayor preponderancia en las intenciones de contratar la parte de educación que la administración pública en general. Y por primera vez, y hay un resultado negativo de alguna significación, que es el del sector manufacturero, que muestra una expectativa negativa de 4%, es decir, menos 4%. En el año 2009, que cuando ustedes, si recuerdan, mostramos la evolución, era el periodo más flojo, ni aún ahí la industria, el sector manufacturero había pasado de una expectativa negativa, la peor que tenía era -1, con lo cual es un sector, como todos, pero en particular para ver la evolución en los siguientes trimestres. Una pequeña aclaración: el trabajo de campo de esta encuesta se realizó a fines de enero y algún principio de febrero. Ustedes recordarán que era un momento particular de la situación económica, de cierta incertidumbre y cierta movilización, que puede ser que determine planes para el próximo trimestre
algo conservadores por incertidumbre o puede ser que sea en una realidad del sector. Eso lo veremos en las siguientes muestras. Entonces, comparando con sectores con el trimestre inmediato anterior, en 4 de los 9 sectores las expectativas son más débiles. En particular, en finanzas baja 9 puntos y, como mencionamos recién, manufactura baja 8 y también construcción, que había tenido un leve repunte después de un momento malo, leve, no voy a regresado a tasas muy altas que había tenido en el pasado, pero ahora nuevamente cae 6 puntos. Si comparamos a los sectores con la evolución año a año, recuerden la mención de que el 2013 había mostrado una evolución positiva significativa, acá vemos que 7 de los 9 sectores tienen una expectativa más débil que hace un año. Naturalmente la expectativa, la caída, el declive mayor es del sector manufacturero, que baja 24 puntos del segundo trimestre del 2013 al segundo del 2014. Y declinan 15 puntos y 11 puntos transporte y servicios públicos y el del sector finanzas respectivamente. Compensando estas situaciones, administración pública y educación sube 15 puntos y es un poco esta conformación disímil entre sectores que conforma la expectativa neta general que les comenté en un principio. Nada más que como dato comparativo, y aprovechando que Manpower Group hace esta encuesta en 42 países y territorios, quisiera comentarles un poco las perspectivas dentro de Latinoamérica, o de América mejor dicho. Las perspectivas más positivas son en Costa Rica. Brasil tiene todavía 18 puntos, atribuimos a cierta actividad, por lo que muestra la encuesta, vinculada a la Organización del Mundial, que todavía tiene el sector servicios y algo de construcción, algo elevado, pero de todas maneras conviene tener en cuenta que no hace mucho tiempo atrás, le diría que un año y medio, Brasil tenía tasas de expectativa neta de alrededor del 35-38%. Y siempre es importante ver la evolución de un socio comercial y la situación de un socio comercial de la envergadura de Brasil. México y Canadá mejoran en casi todos sus sectores, pero también están en niveles aceptables, de 19 puntos o 18, Colombia y Perú. Y otro dato a tener en cuenta es que por tercer trimestre consecutivo, la encuesta muestra a la República Argentina como con el pronóstico más débil de la región. Insisto, suele haber cambios sectoriales, sobre todo de un trimestre a otro, pero el ajuste por estacionalidad nos está dando una tendencia. Lo que tenemos como interrogante en esta última encuesta es si el momento que fue realizada afectó la predisposición de algunos sectores a prever incorporaciones inmediatas o se trata de tendencias. Bueno, les agradezco mucho su atención y estamos a su disposición para lo que necesiten. Gracias. Muy bien, muchas gracias Alfredo Fagalde por esta primera parte de este encuentro. Vamos a hacer un pequeño corte ahora y vamos a seguir con la segunda parte a cargo de Tomás Bulat. Por favor, quédense conectados. Ahora sí, vamos a ir con esta segunda parte del encuentro. Vamos a recibir a Tomás Bulat, que va a hablar sobre las perspectivas económicas para este año. Tomás, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos en esta conferencia a través de la web. Gracias a la gente de Manpower por la invitación. Vamos a tratar de hablar rápidamente de cuáles son los problemas de la economía argentina, o sea, dónde está, por qué está pasando lo que está pasando, tratar de entender cuáles son los problemas estructurales que tiene y por lo tanto las perspectivas de acá en adelante. La idea de la presentación obviamente tiene muchos números y tiene muchos gráficos, vamos a hacerla relativamente rápida. Pero después lo interesante es que ustedes interactúen, vamos a dedicarle un tiempo a que también ustedes puedan hacer preguntas, sobre todo seguramente de qué es lo que va a pasar de acá en adelante, y a algunos nos faltará que pregunte el valor del dólar a fin de año. Pero sigamos con ese tema. ¿Cómo está la economía argentina hoy? Obviamente si uno quiere entrar a ver los datos de la economía argentina, tiene que entrar al INDEC, y eso es lo que yo hice. Lo interesante es que el INDEC dio la inflación de enero del 2014, la dio 3,7%,
El día de ayer salió la inflación del Congreso y el día de hoy se supone que debería estar saliendo la nueva de febrero. Febrero salió, de acuerdo al Congreso, 4,3, salió 4,6 enero, 4,3 febrero, por lo tanto me da una inflación acumulada ya de más del 9% en 2 meses, ¿sí? Lo cual es la más alta en los últimos 23 años. De todas maneras, el propio INDEC ya me estaba dando algo, que era que la inflación de diciembre de todo el año 2013 fue 10,9, y si bien a usted le puede parecer ridículamente bajo respecto a la realidad, lo cierto es que ese 10,9 es la segunda inflación más alta de América Latina, es más del doble del promedio de la inflación de todos los países de América Latina, excepto Venezuela, y interesantemente es la inflación número 16 más alta del mundo, la del INDEC. O sea que si alguien viene de afuera y no sabe lo que está pasando acá y mira la inflación del INDEC, se va a dar cuenta que Argentina está entre las inflaciones más altas del mundo, con la del INDEC, así que con la otra ni les cuento. Lo interesante es, dado que la inflación está alta, la pregunta es, ¿pero es alta decreciente o es alta creciente? Y uno lo que puede ver los datos, aún tomando el propio dato del INDEC y tomando después lo del Congreso, es que efectivamente la inflación del 2011 fue 9,7 para el INDEC, la del 2012 fue 10,8, la del 2013 fue 10,9 y claramente ya enero empieza con un 3,7, con lo cual hasta aún para el propio INDEC la inflación es creciente. Cuando uno mira la inflación del Congreso, eso es lo bueno de tener Argentina, que todos tenemos cosas oficiales y paralelas. En el 2012 fue 25,3, en el 2013 fue 28,4 y como verán, si ustedes miran, el 2013, desde julio en adelante, la tasa de inflación es mucho más alta que la que hubo entre sobre todo febrero y junio. Es decir, que la tasa de inflación es mucho más elevada desde julio del año pasado y se ha acelerado en este tiempo. Por lo tanto, lo que nosotros podemos observar es que ya la inflación como piso está en 33% anual y la proyección ya para este año tiene un piso de 35% anual, ¿sí? Es decir, no hay ninguna razón hasta ahora porque se vea que pueda bajar la inflación, porque justamente las paritarias que ya están cerrando, sobre todo las de docentes, tanto en Córdoba como en Capital Federal y la propuesta de la provincia de Buenos Aires rechazada, está hablando de subas salariales del 31%. Entonces, difícilmente es pensar que puede haber acuerdos salariales por debajo del 30%. ¿Cómo está la actividad económica de la Argentina? Bueno, según el INDEC, el año pasado, diciembre contra diciembre fue 2,7 y el anual 5,1. Obviamente es tremendamente elevado, el sector privado en el mejor de los casos da un 2,8%. Pero ¿qué es lo que pasó? Que tuvimos un muy buen segundo trimestre del año pasado, que de hecho se veía en lo que vimos en la presentación anterior de la demanda laboral. El segundo trimestre del año pasado fueron 10 millones más de toneladas de soja, 6 millones más de toneladas de maíz, en relación al año anterior que había habido sequía, y eso dio un movimiento especial a la economía argentina. Pero claramente sobre el tercer y cuarto trimestre del año pasado, sobre todo un diciembre que tuvimos bastante flojo. ¿Qué tenemos respecto al desempleo según los datos oficiales? Y esto es muy interesante, porque el INDEC publicó el desempleo del cuarto trimestre del 2013 y le dio 6,4%. Eso lo pueden ver ustedes ahí donde dice tasa de desempleo. El 6,4% es el desempleo más bajo en los últimos 26 años prácticamente. Con lo cual uno podría decir, bueno, es el INDEC. De todas maneras, si uno mira bien los datos, uno puede observar que la tasa de empleo bajó de 43,1 a 42,7. Es decir, que no hay baja del desempleo porque haya subido la tasa de empleo. La única razón por la baja del desempleo es porque bajó la tasa de actividad. Es decir, la gente que busca trabajo, dejó de buscar trabajo. Según el INDEC hay 500.000 personas que dejaron de buscar trabajo, sobre todo jóvenes y mujeres, porque lisa y llanamente no encuentran trabajo. Según los datos del Ministerio de Trabajo, a junio del año pasado, o sea, comparando junio contra junio, el sector privado solamente generó 9.000 puestos de trabajo netos, mientras que todo el peso de la creación del puesto de trabajo fue del sector público, que creó 117.000 puestos de trabajo. Esto es consistente con lo que acabamos de ver, en que en realidad mientras el sector privado deja de contratar gente y tiene expectativas negativas, el sector que contrata es sector público, administración pública y educación, que es el componente más fuerte también del sector público. Por lo tanto, ¿qué me quiere decir esto? Cuando el desempleo baja porque baja la oferta, o sea, porque la gente se retira del mercado laboral, en cuanto empieza a haber desempleo, es decir, que el jefe de familia se queda sin trabajo, automáticamente varios miembros de la familia salen a buscar trabajo. Entonces, estamos ante un salto en la tasa de crecimiento del desempleo muy fuerte en Argentina. Las estimaciones me dan que para el segundo trimestre del 2014, cuando comparemos segundo trimestre de 2014, segundo trimestre de 2013, el desempleo oficial va a estar por arriba del 10%, casi con seguridad. ¿Cómo está el nivel salarial?
y los salarios, según el INDEC, en el año 2010, esto es promedio de salarios formales, informales, más sector público, creció 26,37 en el 2010, 29,45 en el 2011, ya 24,10 en el 2012 y 25,80 en el 2013. ¿Qué es lo interesante de esto? Es que en 2010 y 2011 el salario creció más que la inflación, pero ya 2012 y 2013 el salario creció menos que la inflación. Es decir, a pesar de que la suba nominal es cada vez mayor, la suma real es cada vez inferior. Y exactamente lo mismo va a pasar en el 2014. Lo más probable es que los salarios en promedio crezcan más del 30%, pero como la inflación va a estar por arriba del 35%, la tasa de crecimiento de los salarios en términos reales va a ser negativa. El resultado de la economía hoy, ¿cómo estamos? La economía está parada, estancada, le decimos nosotros, y en realidad con serios indicios de recesión a partir de febrero y de marzo. Una muy fuerte baja en el consumo de bienes masivos a partir de febrero y una fuerte baja que está empezando a consolidarse en el sector automotriz y de motocicletas, que eran los sectores más dinámicos que tenía la economía argentina. La primera semana de marzo dio una caída en la venta de automóviles del 50% en relación a marzo del año pasado. Si esta tendencia se confirma, el sector va a estar realmente en serios, pero serios inconvenientes, con todo el impacto que tiene en la industria manufacturera argentina. ¿Qué más? El sector privado no está creando empleo neto, o sea, algunos sectores crean, otros destruyen, y el único que está llevando la carga de la creación de empleo es el sector público, que aparte tiene una particularidad, como lo vamos a ver, no tiene recursos para financiarlo. Entonces, este es el resultado de la economía argentina. ¿Cuál es el problema estructural que ha pasado en la economía argentina para entender qué es lo que tenemos que ver de acá en adelante? Argentina tiene algunos cambios estructurales que los tiene básicamente desde el 2011 en adelante, que le aparecieron y que antes no existían. O sea, entre el 2003 y el 2011 había algunas cuestiones que eran positivas y que desde el 2011 pasaron a ser negativas y cada vez más negativas. Y esos temas son la situación fiscal, lo energético, un problema de expansión monetaria, un problema de descalce financiero en los bancos y un sistema cambiario. Se los muestro rápidamente. El sistema fiscal. Esta es la recaudación de enero contra diciembre, en el cual, como ustedes pueden ver, fueron 858 mil millones de pesos de recaudación del sector público nacional, un crecimiento del 26,3%, es decir, el crecimiento fue un poquito por debajo de la inflación. Pero si uno suma las provincias y los municipios a esta recaudación, da 1,2 billones de pesos. O sea, para que ustedes lo pongan en claro, si tienen papel y lápiz, pongan 1, 2 y 11 ceros, para que tengan en claro lo que es el costo del Estado en la Argentina. Les voy diciendo que es el 41% del PBI, es 10 puntos más alto que el promedio de la Argentina, el promedio histórico de la Argentina es 31, y por cuarto año consecutivo la mayor presión fiscal de toda América Latina. Históricamente era Brasil, con el 36,3, está en el 37 ahora Brasil, pero nosotros ya estamos en el 41. Lo interesante de todo esto es que al margen de tener una presión fiscal muy alta es la composición. Si ustedes miran el cuadro, van a ver que el más importante es el IVA. Pero les voy a permitir a ustedes que saben de esto. Sumen. Aportes personales, 91.500. Contribuciones patronales, 133.500. La suma de eso les da 225.000. Suman 8.000 millones más, como es el PAMI y otras prestaciones, me da 233.000. Y de ganancias, el 40.000 millones de pesos aproximadamente es las retenciones en la cuarta categoría. O sea, de los 183.000 de ganancias que ven ahí, 40.000 son retenciones a la cuarta categoría. Por lo tanto, si uno suma todo los costos impositivos al trabajo, le da la suma de 273.000 millones de pesos, que es bastante más que el IVA. Es decir, el gobierno nacional sustenta su principal ingreso fiscal en los salarios. Es por lo tanto que es muy sensible al desempleo, pero sobre todo es sensible a que los salarios tienen que crecer. Es decir, si el gobierno nacional le pusiera un crecimiento nominal bajo al salario, o sea, dijera los salarios no pueden subir más del 22%, automáticamente tendría un impacto fiscal fenomenal porque el ingreso sería menor. Es por esto que el gobierno normalmente en el 2012 dijo máximo 18% y subió 24%, después dijo en el 2012 máximo 20% y después subió 25, 26%, y ahora dice máximo 25% y va a subir más de 30%. Entre otras cosas porque el gobierno fiscalmente necesita que los salarios nominales crezcan, porque es su principal vía de ingresos fiscales. Y el Estado Nacional no puede darse el lujo de perder ingresos fiscales.
Por lo tanto, la expectativa es que efectivamente los salarios nominales sean por arriba del 30%. ¿Qué otra cosa tenemos? Febrero vino bien la recaudación, 33,3, como verán más alto que el 26% que tenía diciembre contra diciembre, y esto es básicamente por el fuerte crecimiento de la devaluación. Verán que derecho de exportación creció 40, tiene que ver con la devaluación, y IVA creció 35, que tiene que ver con el crecimiento de la inflación. Es decir, IVA está prácticamente en los niveles de inflación que nosotros comentamos. Entonces, la recaudación nominal del Estado va a estar subiendo, sustentada básicamente por el tema de inflación. Como verán ahora, aportes y contribuciones está por debajo del crecimiento, porque todavía no tenemos las actualizaciones laborales, pero claramente ese sector va a tener que subir. ¿Qué es lo que pasó entonces? ¿Qué pasa con la ejecución presupuestaria? Esa es la recaudación. La ejecución presupuestaria tiene dos temas que son muy importantes saber. El primero, lo que ustedes están viendo ahí, son los subsidios. Estos son 4 de los subsidios que puse para que ustedes tengan noción, que es energía, aerocomercial, transporte urbano y ferrocarriles. Son 61.000 millones de pesos. Esos 61.000 millones de pesos en el presupuesto 2013, eso es lo que se gastó. El presupuesto original del 2013 eran exactamente 48.000. O sea, se sobreejecutaron el 32%. ¿Por qué lo digo esto? Porque cuando uno mira el presupuesto de este año, energía eléctrica tiene 34.000 y ya lleva gastado a mediados de febrero el 20%. Lo cual claramente tiene que explicar que los subsidios están creciendo a una tasa nominal de más del 30% anual. Y al ser un monto que aproximadamente está en cerca de los 100.000 millones de pesos, quiere decir que este año va a estar llegando a los 130.000, 135.000 millones de pesos. Una tasa de crecimiento nominal del gasto que sigue todo el tiempo. ¿Sumado a qué? A las jubilaciones y pensiones. Jubilaciones y pensiones es el gasto más grande que tiene el gobierno nacional. Ustedes lo pueden ver ahí, dice prestaciones previsionales 260.000 millones de pesos, más cajas provinciales 12.000, y normalmente las asignaciones familiares acompañan a las jubilaciones, que son otros 40.000. Es decir, en total estamos teniendo 310.000 millones de pesos de jubilaciones y pensiones más asignaciones familiares. ¿Por qué es importante esto? Porque es más del 33% del gasto del Estado. Y el segundo punto, está indexado. Todos los marzos y septiembres aumentan automáticamente. Este marzo, de hecho, el anuncio lo hizo la Presidente, va a ser del 11,70% y en septiembre va a subir otro tanto. 11% de aumento sobre un presupuesto original de 300.000 millones de pesos significa que el gasto va a aumentar a partir de marzo en 30.000 millones de pesos más, y a partir de septiembre seguro tendrá un aumento de otro 15 o 16, con lo cual va a aumentar otros 45.000 millones de pesos más. Entonces, entre los subsidios que crecen y las jubilaciones, que son más del 50% del presupuesto, tienen crecimientos nominales del 30% anual. Es decir, el gasto público crece al 30% anual. Por lo tanto, los ingresos tienen que crecer al 30% anual. ¿Cómo crecen los ingresos de un Estado? O porque la economía crece mucho, o porque te pongo más impuestos, cosa muy difícil, la economía ya no crece, ponerle más impuestos le cuesta mucho al Estado, o porque tengo inflación. Una silla que vale 100 pesos paga 21 de IVA, una silla que vale 200 pesos paga 42 de IVA. Por eso la inflación en la Argentina llegó para quedarse. Porque como el gasto sube automáticamente, los ingresos tienen que subir automáticamente. Si no, para hacerlo, un ministro de Economía tendría que tomar la decisión, lisa y llanamente decir que a partir de ahora no suben más los subsidios nominalmente y no suben más las jubilaciones. Anuncio que se hace solamente desde Seiza, en la escalinata preferiblemente de un avión. Como eso no se va a hacer, la inflación llegó para quedarse y para crecer en la Argentina. Esto es, a pesar del crecimiento que hubo en cierta la recaudación, yo les mostré 25, 26%, lo cierto es que el déficit del sector público ha crecido. Desde el año 2010, de tener un superávit primario de 25.000 millones de pesos, pasamos a tener un déficit en el año pasado de 22.000 millones de pesos operativo, y esto es solamente el déficit del gobierno nacional. Las provincias sumaron otros 14.000 millones de pesos de déficit. Por lo tanto, a pesar de la mayor presión tributaria de la Argentina, estamos teniendo un déficit de cerca de 36.000 millones de pesos. Es el déficit más grande desde 1989 en proporción al PBI. ¿Es malo o bueno tener déficit?
Depende del momento en que uno tenga déficit. Estados Unidos tiene déficit, Japón tiene déficit, Europa en buena parte tiene déficit. La discusión es cómo se financia el déficit. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Tiene déficit. ¿Cómo lo financia? Emite un bono. ¿A cuánto? A 30 años. ¿Qué tasa de interés paga? El 2,5% anual. Y consigue lo que quiere. Argentina tiene un déficit. ¿Y qué saca? ¿Un bono? No, nadie se lo compra. Entonces la única forma de financiamiento que tiene es la emisión monetaria. Y este es uno de los problemas que está teniendo en Argentina, como ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cuál es el cambio que quiero que vean bien, sobre todo el 2011? Hasta el 2010 había superávit financiero. Desde el 2011 hay déficit financiero. Y la única forma de financiarlo es con emisión monetaria. ¿Qué pasó con el sector energético? Esto es lo que está pasando hoy con el sector energético. Estas son las exportaciones de la Argentina en su totalidad. En dólares es esto. Exportamos 19.000 millones de productos primarios, casi igual que el año pasado. Exportamos un poco más de aceite de soja, un 9% más. Exportamos algo más de automóviles que el año pasado, pero energía bajó de 6.800 de exportación a 5.200. ¿Y qué pasó con las importaciones? Casi todas subieron, excepto bienes intermedios, pero la que más subieron fue autos, pero sobre todo creció energía con 23%. Importamos 11.400 millones de dólares de energía y les vuelvo para atrás, exportamos 5.200. Es decir, tuvimos un déficit de 6.200 millones de dólares. ¿Quieren compararlo con el año pasado? Miremoslo. Importaciones del año pasado, 9.200. Exportaciones, 6.800. El año pasado teníamos 2.400 millones de dólares de déficit energético. Este año tenemos 6.200. Y el 2014, como viene, en la misma dirección. ¿Qué pasa? Este incremento fenomenal en el gasto energético hizo que mientras el año pasado el superávit del 2012 fue 12.500 millones de dólares, el superávit del 2013 fue solo 9.000 millones de dólares. Es decir, que la Argentina tuvo un ingreso de 3.500 millones de dólares menos que en el 2012. ¿Quién lo explicó todo? Energía. ¿Cómo viene el comienzo de este año? Las exportaciones bajaron 8% en enero, fuerte productos primarios y energía que cayó 7%. Las importaciones cayeron 4%, cayó energía. Eso es un buen dato, hay que ver qué tan estacional es y qué pasa en febrero. Pero ¿qué es lo correcto? En enero del año pasado tuvimos 280 millones de dólares de saldo comercial. Este año, 35. ¿Qué quiere decir esto? Que en el 2013 tuvimos 3.500 millones de dólares menos que en el 2012. ¿Cómo empezamos en el 2014? Con 80% menos de saldo comercial que el año pasado. Es un solo mes, pero ya marca una tendencia, que la cantidad de dólares que van a entrar a la economía argentina son cada vez menos. El resultado de esto es, si entra cada vez menos dólares a la Argentina, si tenemos un déficit energético muy grande, ¿de dónde salen los dólares que necesita la Argentina para pagar su turismo, pagar su deuda, para pagar las importaciones? Y básicamente salen de las reservas. Y esta es la evolución de las reservas del Banco Central de la República Argentina. Pasaron de 47.400 millones de dólares cuando se puso el cepo cambiario, bajaron a los 26.600 de anteayer, ayer volvieron a bajar otros 130 millones de dólares, están en 26.400. Para que le quede claro, este monto es equivalente al mismo del 2006. ¿Cuál es la diferencia? Que las importaciones de Argentina en el 2006 eran 38.000 millones de dólares, este año son 76.000 millones de dólares. Esto es como que la que tenés de ahorros lo disminuiste mucho, pero lo que gastás por mes lo duplicaste. Es decir, que las reservas son muy bajas y el desafío del gobierno es tratar de que no sigan bajando más. Pero ¿cuál es el problema? Que cuando uno pone una restricción a la salida a algo, automáticamente pone una restricción a la entrada a algo. Es decir, el problema de Argentina ya no es que los dólares salgan porque tienen que salir para que la economía funcione, el problema está que ya no entran dólares. ¿Y por qué no entran dólares? Porque el primer requisito para que algo entre es que pueda salir. O sea, la principal virtud de que vos puedas estar viéndome a mí es que cuando te canses te podés ir. Si te impidieran ir, nunca te hubieras enganchado. ¿Qué pasa con los pesos en la economía? Te dije que el sector público se financia con emisión. La emisión desde el mismo periodo creció 80%.
Y eso con la disminución de enero. Pasó de 198.000 a 357.000 millones de pesos, llegando a 380.000. Es decir, la cantidad de pesos creció prácticamente 160.000 millones de pesos en 2 años. Interesante todo esto es que la base monetaria se compone de 2 partes. Se compone de el circulante con la gente más los depósitos en los bancos. ¿Qué pasó con el circulante? Creció 87%. Es decir, la cantidad de pesos circulante crece más que la base monetaria. ¿Qué quiere decir eso? Que circulan mucho más pesos que lo que creció la base. ¿Por qué? Porque los depósitos solo crecieron el 68%. Esto quiere decir que la economía se está desbancarizando o ennegreciendo. Cada vez el efectivo empieza a reemplazar el bancario. ¿Por qué? Porque tanta presión fiscal, más una actividad económica que no crece, lo que hace es que muchos empiecen a trabajar el negro. Y es muy fuerte. Solamente en 2 años un crecimiento del 20% más de la cantidad de dinero circulante que los depósitos en los bancos. Es decir, que el sistema argentino está empezando a ennegrecerse en general. El otro dato, los préstamos crecieron 83%, los depósitos de DICA crecieron 68%, por lo tanto la cantidad de plata en los bancos está disminuyendo y eso hace que la tasa de interés haya subido lo que subió. La tasa de interés sigue subiendo y lo más probable es que siga subiendo en términos nominales. El resultado de todo esto es que la reserva del Banco Central, en relación a la cantidad de dinero emitido, mientras antes si uno hacía reservas por tipo de cambio te da más alto que la base monetaria, hoy reserva por tipo de cambio te da mucho más bajo que la base monetaria. Es decir, si todo el dinero en pesos quisiera comprar dólares hoy, el Banco Central no tiene dólares suficientes para cubrir la cuenta. Y por eso es que están las restricciones que están. El otro tema que nos pasó en la Argentina en el último tiempo tiene que ver con el tipo de cambio. Y ya voy cerrando para que preguntemos. Esta es la evolución del tipo de cambio de la Argentina. El bilateral es en dólares y el multilateral es básicamente incluyendo el euro, el real, etcétera, que es el rojo fuerte. Ustedes como ven ahí, estábamos la convertibilidad, que es la línea como empieza. Después está la montaña. Esa montaña ven que sube y baja, esa montaña se llama en economía overshooting o sobrereacción. En la calle le dicen cagazo. Después baja, llegó a 200, o sea, se mantuvo al doble de la competencia, de la competitividad de la convertibilidad y se mantuvo durante 7 años. Ustedes miren, desde enero del 2003 hasta enero del 2010. Esto es un periodo larguísimo para la historia argentina de mantener un tipo de cambio competitivo. Casi no hay antecedentes. Pero llegó el 2010, bajó hasta junio a 170, de junio del 2010 hasta agosto del 2011 se mantuvo igual y después se desmoronó. Entonces, Argentina, ¿qué pasó en los últimos años? Desde el 2011 en adelante. Perdió el superávit fiscal, perdió el superávit energético, las exportaciones no le crecen, perdió la reserva del Banco Central, ya cada vez tiene menos plata en los bancos y perdió el tipo de cambio competitivo. Y esto es lo que le está pasando a la Argentina. Como verán, nada complicado. ¿O sí? Es un cambio estructural, no es un cambio coyuntural. Tiene que resolver estos temas. Argentina básicamente para volver a crecer, cuando una economía crece, crece por 4 razones. O porque crece la inversión, o porque crece la exportación, o porque crece el consumo interno, o porque crece el gasto público. Estos son los 4 motores. La Argentina 2003-2008 creció porque crecía la inversión y la exportación. Crecían acompañando consumo interno y gasto público. Crisis del campo, crisis internacional 2009, el gobierno cambia su política y a partir de ahí crece consumo interno y gasto público. ¿Se ve? ¿Qué pasa? El crecimiento del gasto público y el crecimiento del consumo interno son consumidores de dólares, no generadores de dólares. Y eso es lo que nos estuvo sucediendo. Nos estuvimos consumiendo los dólares. Es más, de hecho nos consumimos el superávit fiscal, nos consumimos el superávit energético, nos consumimos las reservas y nos consumimos el tipo de cambio competitivo. Para que se los grafico más. Esto es como un chico de 19 años que terminó el secundario y va a la universidad. Y como los padres pueden hacerlo, le regalan un autito, le dan un departamentito y le ponen plata en la caja de ahorro. Pasaron 3 años. Después de 3 años, le pregunto a ustedes, ¿cómo está el autito? Ya sabemos. El departamento, un desastre. Y justamente, seguramente, la caja de ahorro no debe tener demasiados fondos. Eso es lo que pasó exactamente con la economía argentina. Cuando empezamos el consumo interno teníamos superávit fiscal, superávit energético, tipo de cambio competitivo, reservas. 3 años después no tenemos nada. Entonces supónganse que uno de ustedes, que está la novia de este chico en cuestión, y que le dice, como todos los momentos, este chico le dice, vamos, salimos, te invito a cenar.
Y salen un viernes a cenar, el chico la pasa a buscar con el auto, pero resulta que a las 2 cuadras el auto se paró. Entonces el chico le dice a la novia, su papá se llama María, le dice, María, ¿empujás? No creo que lo haga con mucho amor, pero bueno, duramos 3 años, no vamos a hacer que no. Camina al restaurante, comen rico en el restaurante, viene el mozo con la cuenta, y el chico le dice, María, ¿pagás? Ya el amor empieza un poquito a resentirse, van caminando a la casa, él abre la puerta elegantemente, prende la luz, reventaron todos los tapones, todo oscuro, llegan al cuarto, hay goteras. Evidentemente la chica, ¿qué va a querer hacer? Irse. Como el chico no quiere evitar eso, ¡pum!, le trae la puerta adelante a la chica busca la puerta atrás, ¡pum!, le trae la puerta atrás. La chica obviamente ahora que busca la ventana, le cierra la ventana. ¿A qué les hace acordar? Ustedes son la chica, nosotros somos la chica. Es decir, nos encierran cada vez más. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere seguir motivando el consumo interno y el gasto público, pero ya nada funciona. Lisa y llanamente se terminó. Porque ahora lo que necesitamos es volver a crecer como se creció del 2003 al 2008, con inversión y exportación, que traen ¿qué? Dólares. Y este es el debate que tiene hoy la economía argentina. El gobierno sigue queriendo fomentar consumo y gasto del consumo interno y gasto público, pero eso ya no tiene forma de financiarse. Y ahora necesita motivar inversiones y exportaciones, pero no tiene una política para eso. Y en esa contradicción es en la que estamos con medidas todo el tiempo aisladas que van saltando de un lado al otro, porque las necesidades de la economía no van acorde a lo que quiere el gobierno. ¿Cómo va a terminar esta situación? Y obviamente lo que va a pasar ahora es que viene un momento de desaceleración. ¿Por qué? Porque el consumo interno y el gasto público no da más y tampoco motivo ni la inversión ni la exportación. Entonces no tengo ningún driver, no tengo nada que me empuje la economía argentina. Entonces la economía argentina va a entrar en un proceso recesivo durante este tiempo. Y esto es lo que va a suceder. ¿Cuánto conflicto va a haber en la calle? Es el dato que nosotros no sabemos en los próximos meses, pero claramente la conflictividad laboral y la conflictividad en la calle va a ir creciendo. Porque el dólar blue ahora va a estar estable durante un tiempo, 2, 3 meses, pero la calle empieza a pagar las consecuencias. Y esto es lo que no sabemos y lo que estamos viendo todos los días. Cortes, piquetes, tomas de fábrica, cierres. Es el escenario que tenemos ahora. ¿Hasta cuándo? No lo sé. Muchos hablamos después del Mundial. ¿Por qué después del Mundial? Porque se hace entre junio y julio. Y los mejores meses de la economía argentina son abril, mayo y junio, porque es cuando tenés la gran entrada de dólares a la economía. Después viene julio, ya se termina la exportación y viene la gran salida de dólares de la economía. Porque hay que pagar deudas, porque viene la importación de energía, etc. Entonces, macroeconómicamente va a haber cierta estabilidad del dólar financiera, pero no va a haber estabilidad de la parte real de la economía. Y en el segundo semestre se van a sumar ambos problemas. Hasta que el gobierno no cambie y no entienda que lo que funcionó bien, y le funcionó muy bien hasta el 2011, lisa y llanamente se terminó, vamos a tener conflictos. Finalmente, ¿cómo termina? Como la mayoría de ustedes saben. Cuando una economía tiene un dólar paralelo y tiene un dólar oficial, el dólar oficial termina juntándose con el paralelo y se unifican. Y a partir de ahí es cuando la Argentina va a tener que empezar a volver a eliminar el cepo, volver a aceptar inversiones y volver a tener que fomentar las exportaciones, volver a conseguir los dólares, recuperar las reservas, recuperar el superávit fiscal. Mientras eso no se haga, la Argentina está en un lento decaimiento cada vez más acelerado de la actividad económica. Ahora bien, yo les decía a ustedes que el título de esta nota es Crisis, que es lo que estaríamos entrando ahora, Corrección, que es el ajuste, y Despegue. Mucha gente cree que va a haber crisis, hay un ajuste y hay crisis. La Argentina no es así. La Argentina es crisis y ajuste. Y después del ajuste que viene, el despegue. Y los remito, si bien esto no tiene nada que ver con 2001-2002. En realidad la recesión de la economía argentina fue en 98-2001. Vino la devaluación y la economía empezó a crecer. El 2002 ya la economía empezó a crecer. La recesión fue hasta el 2001. Claro, mucha gente me decía, bueno, pero el 2002 fue un despelote. Claro, porque la gente tenía sus ahorros en dólares y de pronto le dieron pesos. Pero no solo eso, las empresas, el Estado Nacional, la gente, el campo, tenía deuda en dólares. Entonces vino la devaluación y no pudo pagar. Entramos todos en default. Supóngase que hoy el tipo oficial va el oficial va al paralelo, es decir, de 8 se va a 11. Ustedes salen a correr y sacar su plata del banco. La gente me escribe y me dice, Tomás, ¿puede haber un corralito? Y mi pregunta es, ¿para acorralarlo qué? Si nadie tiene un mango en el banco ya. ¿Y las deudas de ustedes qué son? ¿En dólares o en pesos? En pesos. Nadie tiene deuda en dólares. Entonces, una devaluación, ¿cómo te viene si se acelera la inflación?
te licúa el pasivo. Porque los argentinos aprendemos, una vez nos joden, dos no. No es tan complicado. Entonces, ¿cómo es la reacción de la economía argentina? ¿Cómo está el mundo? Tasa de interés sigue siendo cero, la región está creciendo, las commodities siguen en precios espectaculares. El mundo está muy bien. Si Argentina resuelve su problema de falta de competitividad, da un horizonte estable, no hay problema de deuda. Argentina no tiene problema de deuda. Argentina empieza a crecer muy rápido. Porque los problemas que tenemos hoy de inflación, de cepo, son problemas nuestros, no son del mundo. Entonces las soluciones también son nuestras. Y la capacidad de recuperación de la Argentina es muy rápida. Entonces lo que hay que ver es que vamos a tener un momento que es este, que es el momento más duro en esta contradicción de un modelo que se muere y un modelo que no termina de nacer. Viene la crisis. Cuando venga el ajuste, empiezan a hacer el nuevo modelo. Y después viene el despegue. ¿Saben cuántas veces pasó esto en Argentina? Siempre. En realidad, estamos en nuestro típico ciclo de cada 10, 11 años, en el cual ahora viene la crisis, viene el ajuste. Pero ¿saben qué? Prepárense, porque después viene el despegue. Y va a ser rápido también. Muchas gracias, Tomás. Si te parece, vamos a las preguntas. Absolutamente. A ver. De paso les recuerdo a los que están conectados que vamos a hacer algunas preguntas. Todavía tienen tiempo de mandarlas. Ahí tienen abajo a la izquierda el chat para escribir. Bien. La primera que llegó es de Gabriel. Nos dice, pregunta si la desaceleración de la economía puede hacer bajar la tasa de inflación. La va a hacer bajar, o sea, va a ser más alta que el año pasado. Si no tuvieras la desaceleración de la economía, estás pasando el 40. Vas a tener el 35 gracias a la desaceleración de la economía. La inflación a veces es por demanda, pero la inflación a veces es por costos. Hoy la inflación que tenés es por suba de costos. O sea, el 70% del componente de un auto es importado. Cuando te evaluaste 6 a 8, los costos te subieron. Entonces, el precio del auto sube. La demanda te lo baja, con lo cual no te lo van a subir tanto. Pero, está claro, hoy tenemos inflación de costos. Los salarios te van a subir 31%. Eso va a implicar que la inflación suba. Bien, Mauricio de Santa Fe pregunta, ¿cómo se va a solventar en el 2014 el empleo público si el Estado no tiene recursos? Emitiendo, y después lo que tiene que pasar es que tiene que bajar el costo salarial promedio, que eso es lo que te va a hacer el ajuste. La devaluación hace eso, que el costo del asalariado del sector público baje. Es la única forma de hacerlo. Bien, Hugo desde San Juan pregunta, ¿qué expectativas tiene el sector agropecuario en la zona núcleo y en las economías regionales en el corto y mediano plazo? En el corto plazo no muy buenas, en el mediano plazo espectacular, porque lisa y llanamente lo que la Argentina necesita son dólares. Y hay dos proveedores de dólares en la Argentina, el campo y la minería. Y esos dos sectores, sea el gobierno que sea, si quiere crecer va a necesitar fomentar esos dos sectores. Tanto el regional como el de la zona pampeana. Hoy el que mejor está nuevamente es la soja. El resto de los productos, si bien la devaluación a 8 los ayudó un poquito, el aumento de costos que le está significando ahora hacer que la rentabilidad no sea mucho mejor. Bien, Diego pregunta qué debería hacer el gobierno para frenar la inflación y qué costo tendría para la población esas decisiones. Lo que tiene que hacer básicamente es dejar financiar el déficit fiscal que tiene con emisión monetaria y lo que tiene que hacer va a hacer un ajuste. El que lo va a pagar sobre todo es el empleado público, no el sector privado, que es el gran beneficiario hoy. Hoy el gran beneficiario es el sector público y no el sector privado. Gonzalo desde Bahía Blanca dice, Tomás, ¿qué estimás que pasará en el mercado automotor y si caerá el mismo? No, cae. Lo que estamos discutiendo es cuánto cae. Digamos, el optimista está en 700.000 autos de los 920.000 del año pasado, el pesimista está en 600.000. Lo que es cierto es que nadie de nosotros sabe hasta hoy cuánto va a ser el impacto real. Es algo que estamos viendo momento a momento. La caída de febrero fue poca, 8%, pero marzo viene 50%. No sé si va a ser 50%. Si es 50% va a ser muy preocupante. Omar desde la ciudad de Rosario dice, ¿para una empresa sería aconsejable endeudarse en pesos a 3 años y hasta qué tasa sería aconsejable? Depende de lo que vayas a hacer con eso, pero sí, tomar la deuda en pesos, definitivamente apurate porque la tasa de interés sube. Depende de lo que hagas con eso. Si es para comprar activos que vos ves que también van a subir, o sea, por ejemplo, insumos que podés no conseguir o insumos importados que podés hacerlo ahora, yo lo haría, definitivamente. Ahora, si vas a sacarlo hoy para poner un plazo fijo no tiene sentido porque la tasa de endeudamiento es más alta que la del plazo fijo.
A eso hay que evaluarlo. Claudio pregunta cómo se atraen las inversiones para que la economía vuelva a crecer. Argentina tiene que ser más barato y tiene que ser previsible. Te maté. Va a costar. Pero tiene que ser las dos cosas, previsible y barato. Argentina hoy es imprevisible y caro. Con eso no traes inversiones nunca. Gabriel desde Gualeguaychú dice, con un buen comportamiento con los acreedores externos, ¿sería esperable que un próximo gobierno cubra la falta de llegada de dólares? Si sos barato, sí, siempre es mejor, pero no va a ser rápido, porque Argentina tiene antecedentes y el mundo tiene muchas oportunidades de negocio, entonces Argentina va a tener que remarla. No va a ser fácil conseguir recursos del exterior. Digo, vos pensá, digamos, Perú acaba de sacar en soles un bono a 30 años, en soles, o sea, en su propia moneda, pagando una tasa del 7,1% anual fija. Argentina sacó un bono a 5 años en dólares, que lo sacó Repsol, a 8,75 en dólares. O sea, Argentina por un bono mucho más corto plazo, en dólares, paga más que Perú en su propia moneda. No sé si te da noción de lo que Argentina tiene que remar para volver a conseguir recursos del exterior. Nicolás desde Mendoza dice al respecto de la industria minera, ¿cómo se comportarán las inversiones considerando la variación de los precios de oro internacional y competitividad de Argentina? Ahora está todo parado, así que está muy claro. De ahí tiende a mejorar. La minería en general en el mundo paró, la exploración minera paró un poco, porque estábamos en un boom espectacular y ahora están parando, se están cerrando algunas minas, pero tomo la demanda de oro, por ejemplo, plata, cobre, mientras China e India sigan creciendo y siguen creciendo fuerte, va a seguir creciendo. Entonces la minería va a volver a tener momento. Lo que pasa es que Argentina tiene que ser más competitiva. A estos costos, con la presión tributaria que tiene, con un dólar a 8 más las retenciones, la minería en Argentina no es competitiva y por eso es que no hay ningún proyecto minero nuevo que esté funcionando. Darío desde Villa Casas dice, si se acuerda con el Club de París, ¿se podrá acceder al crédito internacional? ¿Se acelerará la recuperación? Es condición necesaria, pero no suficiente. O sea, sin Club de París difícilmente consigas plata. Teniendo Club de París, no necesariamente. Argentina va a depender de qué garantías dé al respecto. Y por último, Gonzalo desde Bahía Blanca dice, ¿qué pensás que pasará con la política de explotación de YPF? YPF va a seguir explorando y explotando, ahora explota más que explora, porque no tiene recursos para explorar mucho, pero está explorando algo más, pero está explotando más, tratando de conseguir socios. YPF es una empresa que para el negocio petrolero es un pañuelito, es muy chiquitita, entonces necesita conseguir socios que le vengan a hacer inversiones realmente importantes. Vos pensás que Vaca Muerta, para que logre producir gas, de tal manera que reemplace lo que estamos importando, ¿okay? Solo para reemplazar lo que está importando, necesita 10.000 millones de dólares de inversión por los próximos 5 años. YPF no vale 10.000 millones de dólares. Entonces el nivel de política que hay que cambiar es bastante fuerte. Lo cierto es también que si bien, digamos, la política más rápida de conseguir dólares en la Argentina va a ser cuando el modelo cambie, porque los primeros que van a traer dólares a la Argentina son los argentinos, que tienen dólares. Y que cuando otra vez vuelve la rentabilidad y hay negocios en Argentina, traen sus dólares para hacer negocios en la Argentina. Y eso no es poca cosa, se fueron 80.000 millones de dólares en 4 años. Con que vuelva al 10% tenés 8.000 millones de dólares en un solo año. Y eso ayuda a despegar hasta que ordenás el sector externo. Muchas gracias, Tomás Budat, por haber estado acá con nosotros esta mañana. Si querés hacer algún cierre, algún comentario final, antes de que pasemos a la parte final de la charla. Argentina está en un ciclo. Es histórico, no hay que asustarse. Hay que prepararse. El que se asusta en Argentina, pierde. No hay sustos, porque después de los ciclos Argentina también despega fuerte. Entonces, muchachos, la situación viene complicada. Sí, no se asusten. Es lo que ha pasado varias veces. No es el 2001-2002. Ni la recesión va a ser tan fuerte, ni el despegue va a ser tan fuerte, ni el desempleo va a ser tan fuerte. No es esta la actitud. Pero sí es cierto que después la recuperación va a ser bastante rápida. Entonces hay que prepararse para las dos cosas. Para estos meses que van a ser conflictivos, pero para el despegue que seguramente va a empezar el año que viene. Muchas gracias, Tomás Budat, por haber estado con nosotros. Vamos a hacer un corte ahora y enseguida volvemos con el cierre de Sebastián D'Agostino, gerente comercial de Manpower Group. Soy Sebastián D'Agostino, gerente comercial de Manpower Group Argentina. Antes que nada quiero agradecerles que hayan compartido este evento multimedia con nosotros.
esperando que la información que tanto Alfredo Fagalde, nuestro director general, y Tomás Bulat, reconocido economista del momento, diría, han sabido compartir con nosotros en cuanto a las expectativas de empleo y las perspectivas económicas para este ciclo 2014. Desde Manpower Group nosotros nos proponemos brindarles medios e información que ya sea a las áreas de recursos humanos o a la organización en general les pueda aportar para una correcta toma de decisiones y que les ayude a hacer sus negocios de alguna manera más ágiles y flexibles. Manpower Group en Argentina brinda una variada gama de servicios que abarcan todo el ciclo del empleo y que van desde la contratación de personal temporario, búsqueda de selección de personal permanente, outsourcing para proyectos, capacitación y desarrollo para líderes y outplacement, entre otros servicios que también completan nuestra oferta de soluciones. Finalmente, les quiero informar que esta presentación y la información que hoy hemos compartido con ustedes estará disponible en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube y así también en nuestra web www.manpowergroup.com.ar. Les agradezco nuevamente vuestra participación en nombre de Manpower Group Argentina y esperamos contar con ustedes en las próximas presentaciones de nuestro ciclo 2014 de webinars. Muchas gracias y hasta luego. Gracias, Sebastián D'Agostino, gerente comercial de Manpower Group. Vamos entonces ahora a pedirles por favor que se tomen un minuto para responder la encuesta que aparece en pantalla. Esto es muy importante ya que nos va a ayudar a conocer su nivel de satisfacción y mejorar futuras experiencias. Tienen ahí un link para acceder desde la diapositiva. Es una encuesta muy breve, les pedimos que se tomen un minuto para contestarla. Muchas gracias a todos y que tengan muy buen día.